se pasó un programa de televisión con Milton Friedman, que es realmente el padre del neoliberalismo moderno. Y el programa era con respecto a su libro, que es Libertad de Elegir. Lo hizo con su esposa, Milton y Rose Friedman. Y la tesis, por supuesto, de Milton Friedman es que los mercados tienen que ser autorregulados, que el Estado no debe intervenir. Hay todo un debate, como saben, en el sistema capitalista respecto al papel del Estado. El Estado empresario, el Estado regulador, o la no existencia del Estado y que el mercado opere por sí mismo. Lo que se quería era confrontar estas dos concepciones, que son las que hoy día sirven de fundamento ideológico al funcionamiento del sistema capitalista. Una visión post-keynesiana, representada por John Kenneth Galbraith, de que los mercados no son autorregulables, requieren el papel del Estado para que los regulen. La respuesta del neoliberalismo, en el fondo, nace de la escuela austríaca del pensamiento económico. Eso es Friedrich von Hayek, Friedrich von Mises, que influyen en la escuela de Chicago a través de Milton Friedman, y se establece la visión de que el mercado es lo que domina y los estados no deben intervenir. Entonces, este es el gran debate del sistema capitalista. Ahora bien, ¿qué ha dicho el marxismo con respecto a esto? ¿Cuál ha sido la corriente marxista con respecto a este tema? Yo quisiera, la doctora Ventura, los libros que había traído para citar un tema aquí con ustedes. Bueno, en el tema del padre, ¿verdad?, de Marx, digamos, el marxismo clásico lo que nos plantea es una teoría acerca de la producción de la mercancía. Y en el Capital, Marx lo que hace es que desarrolla una teoría del valor de la mercancía, estableciendo que el valor de la mercancía no está en el precio, el valor de la mercancía está en el trabajo socialmente necesario para su producción. Esa es la teoría marxista clásica. Bueno, y a partir del concepto de lo que es mercancía, ¿cómo se produce el intercambio de la mercancía? En principio sería un intercambio entre mercancías que tengan el mismo valor cuantitativo en cuanto a trabajo socialmente necesario para su producción. Eso es en abstracto. En la práctica no puede producirse así, porque yo no puedo cambiar una mercancía por otra en función al trabajo necesario para su producción, porque no sería práctico. Entonces, ¿cuándo surge el dinero? Entonces, el dinero sirve como medio de intercambio entre las mercancías, teniendo el dinero la categoría de mercancía. Entonces, Marx, ¿verdad?, a partir del estudio de la teoría del valor de la mercancía, el papel del dinero, desarrolla el concepto de acumulación, la acumulación originaria y la acumulación de capital. Pero es en los tomos 2 y 3, que no llegó a escribir Marx, sino que lo publica Federico Engels luego de haber muerto Marx, donde empieza una visión acerca del capitalismo financiero, pero que Marx no logra desarrollar plenamente, porque en su época, recuerden que Marx muere en el 1883, y todavía en esa época estamos empezando la era victoriana, la segunda revolución industrial, 1870, 1914 aproximadamente, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Todavía era la segunda etapa del capitalismo industrial, o lo que podríamos llamar también la primera ola moderna de la globalización, muy parecida a la actual. Si lo vemos en el transporte, aparece el ferrocarril, en la embarcación el barco a vapor, pero también es el telégrafo inalámbrico, ¿verdad?, que es el internet de hoy día, y aparece el cable submarino, que es por igual lo que va a conectar en términos de comunicación. Bueno, el capitalismo financiero no había aparecido, pero ya a principios del siglo XX va apareciendo ese capitalismo financiero. Y el primer economista marxista, y diría el primer economista de cualquier corriente de pensamiento que lo ve, es Rudolf Hilferding, un economista austríaco que escribe el libro El Capital Financiero, y que va a servir de base a la tesis de primero Nicolás Bukharin y luego Vladimir Lenin en el libro El imperialismo, la etapa superior del capitalismo. Cuando leíamos esto originalmente no establecíamos la conexión de que en realidad Lenin habla del capitalismo monopolista, de cómo se pasa el capitalismo de libre competencia al capitalismo monopolista. Pero perdíamos de vista que conjuntamente con la transición hacia el capitalismo monopolista nos hablaba del capitalismo financiero. Y le hace honor a Rudolf Hilferding, como lo voy a demostrar,
en este párrafo que les voy a leer. Refiriéndose al tema, dice Lenin en el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. En 1910 se publicó en Viena la obra del marxista austríaco Rudolf Hilferding, El capital financiero. A pesar del error del autor en la cuestión de la teoría del dinero y de cierta tendencia a conciliar el marxismo con el oportunismo, ya es la parte política donde Lenin se increpa, la obra mencionada constituye un análisis teórico extremadamente valioso de la fase moderna del desarrollo del capitalismo. Es decir, reconoce Lenin, digamos, que Hilferding